Hola a todos, en este video vamos a analizar la perspectiva de paz que pueden ocurrir entre Rusia y Ucrania. Tomemos en cuenta que son más de 2 años que estos dos países están en una guerra fratricida y al mismo tiempo las grandes potencias europeas, así como la OTAN, no ha ayudado mucho para alcanzar la paz. Pero antes de seguir con este video, te recomiendo mi libro Eurodemencia, en el cual entenderás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y sobre los costos exorbitantes que esta implica y cómo los ciudadanos vienen besados por un sistema de tasación de impuestos de tipo confiscatorio con el fin de mantener esa unión. Recuérdate también de darme tu like, compartir este video entre tus amigos y, por favor, suscríbete al canal. Como les decía, son 2 años que la Unión Europea está apoyando incondicionadamente a Ucrania, así como la OTAN. Y los tonos adentro de los mayores países de la Unión Europea, y así como en Estados Unidos, son bastante belicistas. Y, por ejemplo, se habla mucho de que Ucrania tiene que ganar la guerra y Rusia tiene que perder la guerra. Yo considero que es una guerra que no conviene a nadie. No conviene a la Unión Europea, no conviene a Ucrania, no conviene a Rusia y tampoco en el fondo a Estados Unidos. Y creo que podría ser y debería ser conveniente que los líderes empezaran a ver cómo se alcanza una paz. La paz nunca es perfecta. Siempre hay alguien que pierde más que alguien otro, pero es mejor, sin duda, que una guerra prolongada, una guerra que además podría desembocar en un conflicto nuclear y en este caso terminaría el mundo. Así de sencillo. Parece que los líderes, los grandes líderes mundiales, todos, no entiendan la gravedad y el riesgo de la utilización de armas nucleares. Parece que no estudiaron física en la escuela, en el colegio o en la universidad. Pero si leyeran algún libro entenderían los grandes peligros, a mi criterio, que se están abordando ahora a nivel mundial por medio de esa guerra. Es una guerra que, en fin de cuentas, enfrenta el bloque occidental de la OTAN, encabezado por Estados Unidos, con Rusia, o una idea de Vladimir Putin de imperio ruso. ¿Quién tiene razón? Bueno, en todas las peleas no hay nadie que tiene razón, todos tienen un poco de culpa y un poco de razón. Por eso, alcanzar la paz creo que sería conveniente a todos. Además, en estos días, en un bombardeo sobre la ciudad de Kiev, murieron muchos niños, se dañó un hospital de niños. Entonces, la guerra normalmente produce víctimas que no tienen ninguna culpa. Son lo que se definen casualidades, pero en fin de cuentas no son tan casualidades. Por eso sería importante que los líderes pensaran en cómo alcanzar la paz. Desde hace unos días, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, tomó la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y, a diferencia de todos los otros presidentes, empezó a ser un poquito más activo. Visitó Kiev, se reunió con Zelensky, se reunió con Putin, con el fin de hablar un poco de paz. Inmediatamente, a nivel europeo, empezaron a bailar flamenco. ¿Por qué? Porque Orbán representa una tendencia más derechista y los que mandan a nivel de Unión Europea son todo lo contrario, son bastante izquierdistas. Entonces empezaron este baile criticando la acción de Orbán y diciendo que no tenía el mandado a nivel de Unión Europea. Al mismo tiempo, hace varios meses, el presidente Emmanuel Macron visitó Putin, etc. Y nadie lo criticó. 2 medidas diferentes y 2 pesos diferentes, como pueden ver. Además, ha sido muchísimo más belicoso el presidente de Francia que Viktor Orbán. Por lo tanto, no se entiende por qué, si alguien está buscando la paz, tiene que ser criticado de esa forma. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas verdaderas de paz? Pero para dar una respuesta a cuáles son las perspectivas verdaderas de paz, hay que entender algo que está un poquito antes de esto. ¿Quién está en guerra? Es una guerra, como decía, que la OTAN está combatiendo en contra de Rusia usando el ejército ucraniano. Además, hay muchos miembros de la OTAN que entrenan el ejército, que tienen una participación más activa. Entonces, con el resultado que ha habido a nivel de Parlamento Europeo y a nivel de las elecciones francesas, antes de que estas elecciones se celebraran, había mucha esperanza que se podía llegar a algún acuerdo de paz. Pero finalmente, a nivel europeo, se ha confirmado el status quo. Por lo tanto, a nivel europeo podemos concluir que no ha cambiado nada.
A nivel de Francia también no ha cambiado nada. Entonces la línea que impulsa Macron, que impulsaba Macron, que es una línea muy belicista, seguirá implementándose. Lo que sí podría ser un game changer, algo que cambia realmente la situación geopolítica en Europa y en especial entre Rusia y Ucrania, son las elecciones en Estados Unidos. Si Biden viene reconfirmado, en este caso probablemente la línea belicista de la OTAN seguirá adelante. Pero al mismo tiempo hay que ver si Biden será el candidato del Partido Demócrata o si en algún momento el Partido Demócrata decidirá cambiarlo. No sabemos. Hay muchas voces y entre estas voces se habla de una posible candidatura o de Kamala Harris o de Michelle Obama. Pero todo depende de Biden si decide retirarse o no. Está en sus manos. Después hay que ver también si los republicanos ganan las elecciones o no. Me refiero a Donald Trump. Creo que Donald Trump, en el caso que ganara, probablemente habría más posibilidades de ver un fin a este conflicto. Pienso que desde el inicio del conflicto él ha sido muy categórico diciendo que no era un conflicto conveniente y que no tenía ni que haber empezado. Entonces hay que esperar realmente qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, quedan algunos datos factuales. Primero que todo, los costos. Los costos de este conflicto están sobre las espaldas de los contribuyentes americanos, principalmente, pero también de los contribuyentes europeos. Armar Ucrania ha sido una inversión multimillonaria. Además, hay que tomar en cuenta que una vez que el conflicto terminará, habrá que reconstruir Ucrania, porque ahora es un teatro de guerra. Entonces, la reconstrucción será o representará una inversión multimillonaria. Y finalmente lo que a mí me preocupa es que todo se resuma a una análisis económica. Primero, la guerra. Ok, inversión para la guerra. Perfecto. Después, inversión para la reconstrucción, con muchos buitres que tal vez volan alrededor, que están interesados a los negocios fáciles de la guerra. Y esta visión, digamos, de negocio en lugar de una visión de salvar vidas humanas que no merecerían terminar así. Ese es el análisis de fondo que yo haría, pero si te gustó, comparta este vídeo entre tus amigos, te ruego de darme un like y suscribirte al canal. Muchas gracias.